Cuando hablamos de alcaldes históricos de nuestra provincia, pues hay que reconocer que tenemos un buen ramillete, y eso sí que es importante porque ha trascendido no solo la labor que ha realizado en su pueblo, sino que ha tenido siempre trascendencia en la comarca, en el entorno y también, ¿por qué no?, en el ámbito provincial. Teníamos que tener representación de uno de ellos, y bueno, pues hemos contado con el decano de ellos, en activo, con Juan Manuel Barrio, alcalde de Grajera, que además todos sabéis que ha tenido, no hace mucho, hace un año aproximadamente, el reconocimiento de más de 25 años de alcalde por parte de la Diputación Provincial por los deberes que ha tenido con su pueblo. Creo que eso es digno de su merecimiento, porque así ha sido. Pero bueno, este ramillete que decía de elegidos, de alcaldes, se han dicho de algunos, y luego diríamos en nombre de todos, por supuesto. Bueno, pues queríamos que la representación de todos ellos era la del alcalde en activo con más años de permanencia en el cargo. Ha sido una vida cercana siempre a lo local, también al ámbito provincial, como me ha dicho antes Javier, como diputado provincial también, ha tenido cargo de representación en el partido también, como dirigente en este sentido, y bueno, pues alguien con tanta experiencia, pues yo creo que en primer lugar dilatada por el tiempo, pero también, ¿por qué no?, de profunda transformación de lo que significa la labor en un municipio concreto, en Grajera en este caso. Y bueno, pues Juan Manuel, después de esta experiencia, me gustaría en primer lugar, aparte de la exposición que nos quieres decir, sí que nos dieras a todos, si se puede decir, esos pequeños consejos que como alcalde de Carlos, socialista en esta provincia, nos pueda dar sobre todo de cara al futuro. Juan Manuel. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días. Es difícil hablar después de Pedro y de Javier. Se te ha olvidado una cosa, Javier. Se te ha olvidado que también hicimos un reparto equitativo de los planes provinciales, con una asignación fija y luego otra asignación por habitantes. Y Pedro nos lo ha puesto difícil, porque dice que hemos crecido el 13% nada más en competencia. Pues nos las quieren quitar. Fíjate que hemos crecido poco y ahora pedimos que nos dejen como estamos. Bueno, simplemente dos alusiones a lo que nos han contado Pedro y Javier. Pues sí, son muchos años, son exactamente pues 34 años. Y yo entonces era un chaval con 24 años y ahora soy abuelo. Pero aquello era bonito. Era bonito porque, sobre todo desde el Partido Socialista, los que tirábamos del carro y los que nos presentábamos éramos los jóvenes. Yo tenía 24 años y mis compañeros éramos 5, el que más 27. Yo no creía que era un acto reivindicativo, después ya me han dicho todos que sí. Pues hay que reivindicar que hace falta gente joven. Nosotros en su día era difícil apostar por quedarte a vivir en los pueblos, y mucho más difícil en un pueblo como el mío, con 62 habitantes, con 18 casas abiertas. Pero apostamos por eso, un grupo de jóvenes que queríamos vivir en los pueblos, que éramos conscientes que si hacíamos una gestión buena y lógica, seríamos, por ley de vida, los más beneficiados de ello. Así lo hicimos. Creo que el resultado ha sido positivo. Yo creo que hablar de obras que se han hecho en los pueblos, todos los pueblos, con un alcalde más progresista o menos progresista, ningún pueblo tiene nada que parecerse a lo que eran los pueblos hace 34 años. Otra cosa es, desde una política como era la nuestra, joven y de izquierdas, decir si quieres hacer una política para que tus hijos y los de tus vecinos puedan vivir pasados 30 años en el pueblo. Porque obras, como digo, todo el fundamento de salud, tomarolas en su alimentación, pero crear desde un pueblo pequeño una infraestructura para que los jóvenes se puedan quedar en el pueblo, eso ya es más difícil. Y eso sí que se tiene que hacer con una labor de varios años. Eso no se hace en una legislatura ni en dos. Se tiene que hacer por más años, creyendo en ello. Y hoy el resultado pues es ese. El resultado es
Seguimos siendo muy pequeños, pero tenemos ya 250 habitantes y somos el pueblo más joven de Castilla y León. Y nuestros hijos y los hijos de nuestros convecinos, que entonces nos habíamos presentado, pues se están quedando en el pueblo. Y se están quedando en el pueblo, y ese es el motivo de que hoy tengamos pues una serie de servicios y una serie de chavales, chavalas y jóvenes que efectivamente es lo que más valoramos. Yo por lo menos. Pero a nivel de partido, la política municipalista de aquellos años también era muy buena. Y algo, los dirigentes actuales, Juan Luis, secretario general provincial, algo de aquello hay que aprender. Había pocas agrupaciones locales. La del pueblo la creamos nosotros, hacía falta un mínimo de 8, y con los concejales y 3 más hicimos la agrupación. Las iniciativas que salían desde esas reuniones de las agrupaciones locales, cada vez más difícil de mantener. Yo hablaba no hace muchos días con algún compañero del partido que yo creo que agrupaciones locales en la provincia, como funcionan pocas. Porque quizá ese sistema que tenemos en el partido de agrupaciones locales quizá no sea a día de hoy el más adecuado. Pero lo que no cabe duda que si queremos tener representación en instituciones de peso, tenemos que empezar por tener representación en los municipios, pequeños o grandes. Y esa representación, si queremos que tenga peso adelante, tenemos que conseguirla con chicos y chicas jóvenes, que es lo que entonces hicimos. Y eso es una idea mía. Se arranca si hacemos esas reuniones que no tienen por qué ser de agrupaciones locales, que puede ser la agrupación local la que la coordine, pero pueden ir todo tipo de simpatizantes o simplemente allegados y que nos den sus ideas. Y si sus ideas no tienen, se las tendremos que pedir nosotros a través de un decálogo para que se sientan participativos y para meterles en lo que es el ámbito de su municipio. Y cuando a un chico o una chica con 24 o 25 años le hayas metido en el ámbito municipal de su pueblo, sea el pueblo del tamaño que sea, es muy probable que sigan adelante, por lo menos un porcentaje de ellos. Si resulta que los estamos dejando porque los más maduros somos los que gestionamos eso, estamos haciendo un flaco favor a la propia democracia, al propio partido y, como decía el compañero Javier, probablemente para que salgan a la calle sin saber si son de derechas o de izquierdas a protestar contra lo que haya que reivindicar. Tenemos que formarlos, y hay que formarles desde la llamada y primero al municipalismo. La mayoría de los alcaldes que enumeráis en la carta que nos habéis mandado, resulta que entramos a las gestiones municipales, yo con 24 años, Manolo Agudiez con 24 años, pero la mayoría entre 24 y 30. Y ahora andamos por los pueblos a ver cómo cantamos candidatos que se puedan presentar, todos mal. Y claro, que yo con 34 años de alcalde diga que hay que renovarse, pues las cosas tienen tuya, las cosas tienen. Pero yo estoy aquí porque en las pasadas elecciones, pues a los jóvenes de nuestro pueblo, y les hay. Pues cuando se lo propusimos, ¿qué nos dijeron? Al uno le quedaba un año para terminar la carrera, al otro 2, esperar. Y eso estamos haciendo, esperar, para que sigan ellos, Pero, insisto, aquello fue bonito, hemos hecho todos un trabajo más o menos capaz, con mejores o peores resultados, pero el partido estaba involucrado, y aquí, en el partido, necesitamos meter en instituciones gente joven bueno. Creo que todos estamos ahora pendientes de esta dichosa reforma que estos señores del PP y de la Junta nos quieren imponer. Hay más cosas. No solo está esa desaparición que en principio no la están vendiendo, que no está,
es casi mejor no leer nada, ¿eh? Porque si lees un periódico y dice una cosa, si lees otro periódico y dice otra cosa, es casi mejor no leer nada. Pero me preocupa que viniendo de estos señores de la derecha estén continuamente insistiendo en que no va a desaparecer ningún pueblo. Porque cuando ponen mucho énfasis en que algo no va a pasar, eso es el. Yo casi preferiría que no comentaras eso, pero sí, lo dices siempre ya de inicio, que ningún ayuntamiento va a desaparecer. Pero si lees las competencias que cada ayuntamiento nos deja, a los de menos de 1000 habitantes, que es a los que yo más represento y lógicamente a los que más defiendo, pues no, podemos hacer las obras que queramos. Pero el mantenimiento lo llevan ellos. O sea, ellos nos limpian las calles, ellos nos limpian los jardines, nos tratan el agua, nos limpian los desagües y tal. ¿Cómo? Lógicamente, con una empresa privada, que es la que nos va a poner el precio. Y cuando ese precio que nos pone por nuestra limpieza de jardines, nuestra limpieza de calles, de aguas, de desagües, no le podamos pagar, sacarán una ley que dirá, ya que el ayuntamiento que no pueda sostener esos servicios tiene que ser agrupado. Y ahí es donde nos llevan. Nos van a llevar a una agrupación de municipios forzada que la van a vender como voluntaria. Que ahora ya lo dicen. Ahora ya dicen que aquellos que se agrupen de forma voluntaria, pues que van a tener sus obras financiadas al 100%. Casi suena a saltar. Si te agrupas, tus obras serán financiadas al 100%, si no, no dicen qué, probablemente nada. Y lo curioso es que es eso. Los ayuntamientos de 100.000 habitantes vamos a poder gestionar casi todo, excepto el mantenimiento y el tratamiento de estas otras cosas. Aquellas que lógicamente van a dar a una empresa privada, ya que sea ACS, ya que sea Ferrovial, o ya que sea como sea, que serán las que nos dirán. Yo en mi pueblo sé que cobro el metro cúbico de agua a 40 céntimos, y luego ellos nos dirán, no, es que es al metro. Porque no puedo entender que lo hagan por reducción de gastos. Bien, yo creo que cada uno en su ayuntamiento sabe más o menos cuáles son sus números. Yo sé que tengo un presupuesto de 220.000 euros ejecutados en el año 2012. Y sé que yo como alcalde y mis concejales, entre pagas vuestras, pagas extraordinarias, desplazamientos, dietas, comilonas y tal, nos gastamos el año pasado 1.720 euros. El 0,92% de nuestro presupuesto. Y me dicen que esto lo hacen para reducir cosas. Pues a ver cómo se reduce. Pero tenemos un problema también en nuestro partido, Óscar y Juan Luis, que teníamos que haber enumerado. Cuáles son los costos que están teniendo esos ayuntamientos de menos de 1.000 y de entre 1.000 y 5.000. Y aquella deuda que tienen. Porque yo estoy seguro que los ayuntamientos pequeños tienen más dinero en la caja, aunque sea a la vista. Luego nos dan el 0,10 en entidad de banco. Tienen más dinero, aunque sea a la vista, que las deudas. Entonces no estamos generando deuda. Al revés, estamos dejando unos ingresos en los bancos para que después ellos los cobren al 8%. Pero lo teníamos que haber hecho en el partido. ¿Cuál es el déficit que tienen aquellos ayuntamientos menores de 1.000 habitantes y cuáles sus ingresos que tienen? Y de 1.000 a 5.000. Lo tendríamos que haber más de 1.000, y ustedes no nos quieren. Y lógicamente, ¿cuáles son? Sumando los presupuestos de todos los ayuntamientos, sumando luego los sueldos que se pagan por alcaldes y concejales, ¿cuál es la parte proporcional en función a los presupuestos que se gastan en sueldos? Sobre todo para desmontarles, que es por un tema económico. Porque según el balance que nos presenta, esta es una medida para ahorrar 7.000 millones de euros. Además, nos lo mandan a través de un tríptico desglosado por porcentaje, ¿no? Y esos 7.000 millones viene desglosado el 17% en esto, el 22% en esto, el 11% en esto, y el 1% en gastos de políticos, de alcaldes y concejales. Y para el 1% se prepara todo esto. Ese 1%, que son 70 millones, lo han sacado haciéndose sus cuentas.
serían fácilmente desmontables esas cuentas y que nos lo vendan como lo que se pretende. Se pretende privatizar una serie de servicios que ahora tenemos los ayuntamientos a un coste muy razonable y que ellos lo quieren privatizar. Es fácil de desmontar y sobre todo, yo hasta hace poco en mi partido le he notado un poco dubitativo. Últimamente ya no, pero con antelación al último mes no he notado en mi partido un no rotundo a una reforma que no sabemos el coste que va a tener cada servicio, que no está dotada presupuestariamente, que no sabemos a qué municipio nos tenemos que ir y que no sabemos cuál es ninguna de esas unidades básicas rurales, unidades básicas urbanas. Bueno, lo urbanas sí se conocen, lo urbanas tú vas a tener la suerte. Si sigues aquí, yo creo que para que tú sigas aquí ellos te tienen que tratar mal, porque como te gusta el morbo, a lo mejor la tuya sí que se puede saber, la unidad básica urbana, pero las unidades básicas rurales no sabemos qué coste tiene, no sabemos qué servicio. Yo soy partidario de mancomunidades grandes para unos determinados servicios, soy partidario de mancomunidades. Lo llevo diciendo mucho tiempo, las mancomunidades que tenemos ahora de chichinaje, mancomunidades, para obtener esos servicios que nos prestan, pues con más gente, más activos las 24 horas, vale. Pero que no nos arreglen un problema que no existe, que no nos arreglen. Que yo he dicho muchas veces, en los ayuntamientos pequeños, y hablo de pequeños en la provincia de Segovia, todos, yo no oigo a la gente que diga, a ver si cierran el ayuntamiento de una vez, porque sí, hay unos que quieren que cambie el equipo de gobierno, lógico, ¿no? Entonces que este es un tal, este es un tal, bueno, bien, pero ninguno quiere que solo el ayuntamiento se cierre. Entonces, ¿por qué no hacen una ley para arreglar aquello con lo que estamos todos conformes? Pues no lo entiendo. Bueno, esa es mi exposición. Hay más compañeros que quieren hablar, por cierto, aparte de que me gusta, digamos que mejor. También para meterme algo con el partido a nivel nacional. Veamos. Óscar, te llamé un día, has pasado unos momentos difíciles, pero te van a venir bien. Porque eres válido, porque te esperan puestos de mucha responsabilidad y esto te va a venir bien. Pero nosotros estamos ahora a nivel nacional en un momento en el que después de un congreso difícil, qué difícil es hacer partido. Pero lo tenéis que hacer. Este partido a nivel nacional, exactamente igual que decía antes a nivel provincial, necesita escuchar las bases. Y las bases no de juventudes socialistas son las. ¡Bravo! ¡Bravo, muy bueno! Y lo hay que hacer porque no puedo creer que este partido no tenga personas para dar respuesta a todos los atropellos que nos está haciendo esta derecha. Tiene que haberlos. Pero tiene que haberlos también escuchando a todos esos colectivos que lógicamente como partido de gobierno no podemos atender todo lo que reivindican porque somos partido de gobierno. Pero hay que decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero tenemos que recoger esas sensibilidades, y son muchas, que hay en la calle. Y tenemos que recogerlas cada uno en su forma. Y hay que llevarlas a la Ejecutiva Federal. Y la Ejecutiva Federal las tiene que valorar. Y tiene que hacer el programa. Como toda la vida nos ha pasado a los socialistas, la izquierda tiene que hacer un programa basándose en reivindicaciones de la calle. La derecha el programa lo tiene hecho. Habla de la familia, habla de la iglesia, y coge la bandera y ya está el programa. La izquierda no. La izquierda tiene que coger las sensibilidades sociales que hay en la calle y luego cribarlas, porque como partido de gobierno no podemos ir como Izquierda Unida o como PIB diciendo que vamos a nosotros nos toca luego gestionar. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero tenemos que hacerlo.
tenemos que hacer. Nada más.